106.5. Bueno, señores, tenemos al ingeniero Alfonso Rodríguez Tejada, el vicepresidente ejecutivo de ET. Este es la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Hemos escuchado hablar mucho de ET, aunque ha sido una institución con muy bajo perfil y un rol muy importante en el sistema eléctrico. Para empezar ayudando, Alfonso, es la empresa responsable de los blackouts. Ay, responsable aquí es sinónimo de culpable. Maestro, a la que le peguen la responsabilidad. Maestro, así no. Sinónimo de culpable es responsable. Él llegó por un blackout. Ahora, si no ocurre, nos llevan a Alfonso allá. Sí, miren, señores, sí. Don Julio, gracias por su introducción. Eso, muy amable. Pero lo importante de esto es que, a diferencia de los países desarrollados, como por ejemplo el caso de España, que al día de hoy todavía no tiene el informe definitivo de por qué tuvieron el blackout, nuestra Superintendencia de Electricidad y todos los agentes sí pudieron emitir un informe en menos de 45 días de cuáles fueron las razones del blackout. Y aunque TED, como un agente más del sistema, tuvo una parte, no fue el responsable del blackout. El informe público se puede descargar de la Superintendencia de Electricidad, se puede descargar del Ministerio de Energía y Minas. Pero lo importante de esto no es buscar... ¿Ustedes no son los responsables? Nosotros no fuimos los responsables de eso. ¿Y por qué lo mencionan a ustedes? ¿Por qué? Porque lo bonito de la empresa de transmisión es que la empresa de transmisión es la conexión entre los generadores y la distribuidora. Entonces, cuando ocurre una falla sistémica donde se tienen que proteger todos los equipos, la empresa de transmisión es la encargada de manejar el despacho. Es un mandato de ley. El Centro de Control de Energía, que es quien opera el sistema en tiempo real, es quien se encarga de coordinar cualquier restablecimiento ante una falla catastrófica. Entonces, el epicentro del restablecimiento después de un blackout o después de un evento mayor ocurre en el Centro de Control de Energía, y por eso se hacen las ruedas de prensa desde el Centro de Control de Energía, por eso se hacen los ajustes y todo, tal como se establece la ley. Aunque usted dice que no es cuestión de buscar culpables, pero sí es importante saber qué pasó para evitar que eso se repita. Entonces, para gente de la audiencia que no tenga tiempo de descargar el informe y leer un documento amplísimo en 1 o 2 párrafos, ¿qué fue lo que pasó realmente? El blackout del 11 de febrero de este año, del año 2026, se originó por una explosión que tuvimos en un interruptor de la subestación de Jainamosa. Esa disrupción ocasionó que unas centrales térmicas y unas centrales renovables actuaran sus protecciones fuera del rango establecido por la norma de la superintendencia. Eso generó una reacción en cadena, bajó la frecuencia del sistema y se apagó el país. Ahora, nosotros sí tenemos que resaltar que, a diferencia de cualquier otro blackout que había ocurrido, el tiempo de restablecimiento de este blackout, que fue a las 12:30 del día, a las 4:30 del día ya teníamos energía en las estaciones del metro y en las principales subestaciones del país. Y a las 7:30 de la noche nosotros teníamos energía en todas las subestaciones del país. Y de ahí en adelante comienza un proceso de toma de carga de los generadores. O sea, ha sido el restablecimiento más rápido que se ha hecho en toda la historia en un proceso de blackout. ¿Qué fue lo que provocó la explosión que a su vez generó esa reacción en cadena? Mire, esa explosión es una explosión que suele suceder, es una explosión propia de un equipo, no es la única que hemos tenido. Ahora, en ese momento, en esa situación, ese día causó una distorsión de uno, eso ya es un tema muy técnico que se llaman de tercer armónicos en la frecuencia, donde las protecciones de otras centrales generadoras lo vieron como una distorsión e interrumpieron. ¿Qué medidas nosotros como empresa de transmisión estamos tomando? Se está desarrollando
toda una plataforma tecnológica para hacer un conteo ya digitalizado de las operaciones de todos los interruptores. Todo equipo tiene una vida útil. Ya estos no son los tiempos donde se puede llevar el control de una operación en una mascota, en un libro récord, en un libro mayor. Cualquier subestación tiene no menos de 40 equipos operando, tenemos 38 subestaciones, estamos hablando de más de 1.200 equipos que operan y cierran y que ya requieren que se instale lo que para una empresa de servicio es un CRM, para una empresa de transmisión o una empresa distribuidora sería un Asset Management Software que nos ayude ya con inteligencia artificial a articular la cantidad de operaciones, hacer un mantenimiento predictivo y poder evitar que estos equipos disparen antes de tiempo o sucedan este tipo de fallos. Ingeniero, dos cosas. A partir de esta experiencia, usted habla de esta reacción en cadena, en la arquitectura de nuestro sistema existe la posibilidad de regionalizar nuestro sistema, que si se cae quizá en una región no afecte al país entero, eso es una. Y segundo, ya estamos viendo un aumento del calor. Todo el mundo sabe que el calor incrementa la demanda de energía. Estamos preparados nosotros para recibir este calor sin tener la necesidad de ver una tanda de apagones o de necesitar otros. Bueno, los apagones no dependen de. No, pero lo aumenta, maestro. No, yo sé, pero le pregunto al técnico, ¿verdad? Si la energía está disponible, yo la transmito. Yo sé. Pero miren, señor, aquí cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. A ellos no les gustan. Y hay algunas interrupciones que en el pasado se podían dar por sobrecarga propias también de la línea de transmisión. Actualmente nosotros estamos haciendo y ya concluimos todo un cambio y una modernización de la subestación de Pizarrete para evitar que todos los circuitos que van hacia la zona de Goya, Madre Vieja, San Cristóbal, que se sobrecargaban en la parte de transmisión, ya hay un nuevo transformador. Las empresas distribuidoras, por su parte, también están haciendo las adecuaciones del lugar. Si pasan por la Ortega y Gasset, ven que la subestación que está en el Centro Olímpico se está ampliando completamente y la subestación que está en Arroyo Hondo, con la República de Argentina. No, esa se llama la Carlos Pérez Ricard. Es la rotonda del supermercado. La rotonda del supermercado. En la República de Argentina. Exactamente, la República de Argentina con esa subestación completa se está ampliando, modernizando, junto con la subestación Paraíso y la subestación Matadero, para hacerle frente a los centros de calor. Sí es interesante destacar que el patrón de consumo energético de República Dominicana ha ido cambiando. Hay algunas personas que dicen que por qué ha ido cambiando, nosotros lo vemos muy positivo, siempre se ha relacionado que el consumo energético está relacionado con el crecimiento del PIB de la economía y así como ha ido aumentando la demanda energética, así podemos ver cómo ha ido aumentando la economía de República Dominicana. La regionalización, si es posible. Sí, eso es posible. Inclusive parte de los protocolos de restablecimiento que se han implementado han sido poder seccionar eso de una forma más efectiva. Es algo que se ha concebido. Este es un país muy peculiar. Este es de los pocos países del mundo que solo tiene 3 puntos cardinales. Nada más solo tenemos 3 puntos cardinales, el norte, el sur y el este. El oeste se perdió. No, se llama la línea. Entonces, este es de los pocos países que tiene 3 puntos cardinales y así mismo está distribuido y se ha fortalecido la sección. Hay un problema de origen que ahora en la gestión del presidente Abinader finalmente se pudo solucionar, que era la concentración de generación eléctrica solo en una región del país, que era el litoral del Mar Caribe. Ahora, con la incorporación de la planta de Manzanillo, ya tenemos un gran centro de generación fuera de lo que es el litoral del Caribe, que no se ve impactado inclusive por sargazo. Y cuando se terminen las 2 plantas de Manzanillo Powerland, tendremos 1.200 megavatios totalmente fuera de lo que es el litoral del Caribe, que es donde al día de hoy se concentra casi el 70% de toda nuestra generación térmica. Por favor. Don Pedro y doña Consuelo. Ingeniero,
un placer volver a conversar con ustedes de estos temas que la ciudadanía no conoce en detalle. Simplemente nos quedamos en el EDESUR, pero no sabremos, y las EDES en sentido general, de dónde viene lo que ellos nos llevan a nuestros hogares y nosotros pagamos por ello. Las líneas de transmisión, históricamente hemos escuchado de que tienen un desgaste que urge que el Estado Dominicano haga la inversión para que perdamos menos energía en lo que tiene que ver con cuando ustedes la mandan y cuando las EDES la reparten a los diferentes sectores. ¿Qué se está haciendo en esa materia? Miren, eso es un mito que hay que desmontar. Eso es un mito. Las pérdidas técnicas de la empresa de transmisión, hoy, certificado por la Superintendencia de Electricidad, están por debajo del 1%. Ha sido así históricamente. Lo que pasa es que se confunde la línea principal de transmisión con la distribución media. No, lo que pasa es que también había un problema que se confundía una situación que teníamos en República Dominicana, que era que los reactivos, porque el factor de potencia de las líneas estaba siempre por debajo de 0.8, los reactivos impedían una transmisión de la línea, pero eso fue algo que se fue solucionando, y con la integración de la línea 345 KB, ese tema se resolvió. Entonces, hoy nosotros no tenemos ninguna pérdida técnica superior al 1% en la empresa de transmisión. Entonces, ingeniero, ahí mismo para que tanto yo como los miembros del panel y la ciudadanía queden claros. Cuando se sienta en esa silla que usted está, el director de EDESUR, el de EDESTE o EDENORTE, y nos dice, no, porque es que perdemos mucho en la distribución. Sí, lo que pasa, lo que pasa, señores, que él me aclare. Y además, cuando se habla de inversión, se habla mucho de la inversión en la transmisión. En la transmisión y de pérdida en la transmisión. Es en la distribución que se va la inversión. Pero en algún lado se está perdiendo, y yo lo que quiero saber por dónde la va. Sí, pero miren, señores, lo que pasa es que todas las inversiones en transmisión son inversiones masivas de capital. Estamos hablando de que una línea de transmisión recorre 160 kilómetros mínimo. O sea, si ustedes van ahora mismo, salen desde la subestación El Naranjo en Santiago, en lo que se llama el anillo 138 KB del noroeste, recorre 120 kilómetros, atravesando terreno, pagando derechos de paso y todo. Entonces, esas son las carreteras eléctricas. Esas son las carreteras eléctricas. Entonces, las inversiones en transmisión siempre requieren un capital masivo. Ahora, cuando hablamos de pérdida, es importante que se entienda qué son las pérdidas. Es que la pérdida, todo lo agarramos y lo monetizamos todo. Y todo va a una misma cuenta. Yo siempre le he dicho en muchos programas, y es algo que aunque no me compete, pero es del sector, y ahora mismo nosotros tenemos un sector energético unificado bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas, en la cabeza del ministro Joel Santos, que ha logrado una unificación de todo el sector. Y por eso hablamos cada quien de uno que otro tema, aunque no sean nuestras instituciones. Pero si hoy las distribuidoras cobraran el 100% de la energía servida, como quiera estuvieran perdiendo $700 millones por un diferencial de tarifa. Y eso hay que ponerlo claro. ¿Qué significa un diferencial de tarifa? Debe ser más alto. Porque eso es interesante. ¿Qué es eso? Diferencial de tarifa. En el pacto eléctrico se establece en el artículo 21 que cuando el Estado Dominicano pudiera suplir el 98% de la energía, podía indexar la tarifa eléctrica. En este país desde el año 2015 no se indexaba la tarifa eléctrica. Cuando se empezó a suplir el 98% de la energía, que se empezó a suplir de una vez y todavía se está supliendo, y se intentó indexar la tarifa, hubieron revueltas sociales, a pesar... Se hizo, ingeniero, parece que pasamos de 4.08, estamos casi en 7. Se hizo. Bueno, lo que... se intentó, se hizo. Se hicieron dos aumentos, y el tercero se echó hacia atrás. Sí, lo que pasa con eso es que hoy, en el CES, se sabe, y todos los secretarios de energía de todos los partidos de oposición que firmaron el pacto eléctrico saben, porque todos son
conocidos, y todos son ingenieros y todos saben, porque se publica mensualmente cuál es la tarifa técnica, y la idea era hacer un desmonte progresivo de la tarifa técnica. No se hizo. Entonces, hay un diferencial. Sí. ¿Qué se está haciendo ahora? Se está publicando para que las personas sean conscientes en su tarifa eléctrica cuál es el subsidio que están recibiendo el Estado. Cable eléctrico. ¿A dónde? De Estados Unidos para acá, no. Nosotros para Puerto Rico. Cable submarino. Sí. Miren. Lo peor que puede pasar es que alguien entienda que eso no se va a construir. Eso se va a construir. Sí. Se va a construir. La interconexión regional energética es un mandato de la OEA, es acuerdos internacionales, existen en la CEPAL, son acuerdos que han sido ratificados por la ONU. Señores, eso es una tecnología probada. Las Islas Azores, las Islas Canarias, todos los territorios de ultramar, todos los parques eólicos que ustedes ven en el Mar Negro es por cables submarinos que se interconectan con Inglaterra. O sea, la distancia, la distancia que existe entre Punta Cana y Puerto Rico es corta. ¿Cuál es la diferencia que podemos ver con otros mercados? Que hasta que nuestras economías no se igualaran, no había necesidad, pero lo único que se necesita para desarrollar un proyecto es encontrar un cliente que lo quiera pagar. Eso es lo único que se necesita, pero la tecnología está creada y existe. Sabemos que existe, eso está ahí. Eso existe. Lo que no creemos es que se haga viniendo desde energía de República Dominicana para venderla a Puerto Rico, y no por ahora. Bueno, si ustedes ven la tarifa eléctrica que tienen nuestros vecinos de Puerto Rico en comparación a nosotros, sería un negocio muy lucrativo para ellos comprarlo aquí. Ojalá. Bueno, que arranquen. Quiero preguntarle al ingeniero Alfonso Rodríguez, con relación a la empresa, a la planta de Manzanillo, que ahorita creo que usted la mencionó. Esta planta que fue inaugurada hace un tiempo, fue puesta en operación hace un tiempo, está despachando normalmente a través de las líneas de transmisión de TED la energía que produce esa planta en este momento, desde el día que inició, y si tiene la información, no sé, de cuánto estaríamos hablando que salen desde ahí. La planta a través de sus líneas. En la planta de transmisión de Manzanillo, la única interconexión que tiene con el sistema eléctrico nacional interconectado es a través de la línea de transmisión de 345 kV que sale desde su subestación y se conecta con la subestación del Naranjo en Santiago. Hay una subestación que se encuentra intermedia en Manzanillo, pero que ahora mismo no alimenta ningún pueblo. Esa planta se inauguró, se puso en servicio, está despachando. Esa planta es una planta en 2 etapas, donde la primera etapa, que son 295 megavatios a ciclo abierto, le hace falta completar el ciclo combinado para llegar a 414 megavatios, y esa parte se completa ahora a final de mes. En estos días y justamente anoche, la planta de Manzanillo estaba en línea trabajando y sigue en línea a esta hora. Y sí, nosotros llevamos el control porque el Centro de Control de Energía es que la manda a despachar y es que la opera. O sea, hoy está trabajando la planta de Manzanillo. Y ha estado en línea todo este tiempo. Y ha estado en línea. ¿Contamos en el país con la cantidad de líneas para la transmisión eléctrica suficientes, o es necesario construir algunas más? Miren, es necesario construir líneas de transmisión para reforzar existentes y ampliar la capacidad de penetración de renovables y convertirnos en un habilitador de la transición energética. Eso es importante. La forma tradicional de diseñar líneas de transmisión era que se llevaban las líneas de transmisión a donde se podían construir los centros de generación. Con la penetración de las energías renovables, ahora las líneas de transmisión tienen que ir a donde se produce la energía. Entonces, por eso era que usted veía un centro como Jaina, donde ahí existía un muelle de combustible,
existía la refinería y la línea de transmisión salían de ahí. Estaba originalmente cuando los tiempos de los 1930, que el muelle era el muelle del río Sama, el centro de generación era Itimbeque y de ahí se distribuía. Pero ya las líneas de transmisión tienen que adoptar una forma más dinámica, tienen que ir a donde está el recurso. Ahora mismo tenemos un parque fotovoltaico híbrido eólico en Esperanza, donde las líneas de transmisión tienen que llegar ahí. Antiguamente no se planteaba llevar una línea porque se entendía que no había un tanque de combustible que para una planta. Ya ahora eso no se necesita. ¿Qué posibilidades reales tenemos de incrementar lo aportado a nivel de energías renovables, tomando en cuenta algunas limitaciones, como es la dificultad para almacenar y la inestabilidad? Bueno, ese es el principal proyecto que ahora mismo estamos llevando en la empresa de transmisión. Comenzamos desde marzo a hacer una reunión con todos los generadores y se va a permitir una inversión privada y vamos a hacer el despliegue de almacenamiento a gran escala más grande de todo el Caribe. Ya estamos en etapa de, en este mes, firmar memorándum de entendimiento y la idea es que se van a instalar por lo menos 600 megavatios por 2 horas de almacenamiento para poder almacenar toda la energía renovable y con eso que funcione también como una especie de UPS para el país y no volver a tener, mi estimadísimo, un blackout en República Dominicana. O sea que combustible, con toda esta guerra de Irán y todo eso es una de las mejores gestiones que se ha hecho siempre en el sector energético. Todos los contratos de combustible fueron negociados, al igual que parte de la deuda pública a principios de año, y ahora mismo República Dominicana no tiene ningún riesgo de suministro de combustible. Qué bueno. ¿Usted es dominicano? Claro que sí. Claro. Tú no ves que se parece a Johnny sabe John. de electricidad, oye. Mi madre, ella es extranjera porque ella dice que ella es de Puerto Plata. Pero yo soy dominicano. Su forma de hablar tan pausada. Los ingenieros en esa área son así. Le falta como moringa, ¿verdad, doña? Bueno, señores, muchas gracias al ingeniero Alfonso Rodríguez, el director, el vicepresidente ejecutivo de ET. ET es la empresa que maneja la distribución. La transmisión. La transmisión de toda la energía eléctrica. Así que muchas gracias. Cambio y fuera.